Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a orar entonces, aprovechamos la postura que tenemos y invocamos el favor del Señor para este tiempo de predicación. Oremos. Es un buen tiempo para cada uno individualmente pedirle al Señor su bendición a través de la exposición de su palabra. Padre, damos las gracias por estar en tu casa y damos las gracias, Señor, porque damos por descontado, Señor, que tú, cuando abrimos tu palabra y cuando reflexionamos sobre ella, cuando la exponemos, Señor, cuando anunciamos, Señor, tu voluntad a través de la lectura y la exposición de cada uno de estos pasajes, Señor, pues tú estás bendiciendo a tu pueblo. Nos estás dando dirección, nos estás dando consuelo, a veces amonestación, otras veces, Señor, pues simplemente lo que nos infunde, Señor, es la disposición de consagrarnos y servirte a ti. Y queremos pedirte esto último en el día de hoy, Señor. El propósito de este mensaje, Señor, si es tu voluntad, sirva para avivar las almas, los corazones, Señor, y las voluntades de los hermanos que estamos aquí presentes esta mañana, Señor, a fin de que podamos, Padre, pues ser más fieles en el servicio a ti, más constantes, Señor, más consagrados, más dedicados, Señor, más obedientes. Y pedimos, Señor, que para esto tu Santo Espíritu nos guíe, no solamente, Señor, en saberlo, sino también en hacerlo, conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar Jeremías. Estamos en el capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. ¿Lo tenemos? Leo entonces el texto. Voy a leer el texto completo y luego entonces vamos a reflexionar sobre ello. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad, sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visites, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Barut, hijo de Neherías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Barut delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre.
grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los montes, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande. Le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que le mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con ariete han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde el día de su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Y por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Israel, de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Molot, lo cual no mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. Con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eche con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien. Y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta y sin hombres y sin animales y es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Neguet, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Es un texto largo, pero teníamos que leerlo necesariamente, porque la enseñanza está referida a la totalidad del pasaje. Bien, ustedes saben, han oído muchas veces, por lo menos los mayorcitos aquí, aquel refrán que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Y ese es el título del mensaje de hoy, del dicho al hecho. Todos conocemos bien ese refrán y sabemos lo que significa. Y en términos espirituales realmente hay una gran diferencia entre decir ser cristiano y serlo. Del dicho al hecho
dice, hay un gran trecho. Realmente no se trata de decirlo, no se trata de palabras, no se trata de una profesión o una confesión de fe. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, sino que se trata precisamente de una serie de acciones que evidencian que realmente tú lo eres. Recuérdense como dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo digo. Si lo que ustedes hacen no es lo que yo digo que hagan, y sin embargo me llaman Señor, profesando que tengo una autoridad sobre ustedes. El verdadero cristianismo, hermanos, es evidenciado por hechos o actos de fe. El cristiano se mueve por fe y obra en consecuencia a la fe. Obra que el Señor pone de antemano delante de nosotros para que nosotros la llevemos a cabo. Y esto es lo que testifica, evidencia, convence a los demás, si uno mismo se certifica o se convence de que ciertamente ha confiado en el Señor y que su salvación es indudable. Hermanos, Jeremías le había costado un alto precio identificarse con Dios, un alto precio. Había sido desechado por todo el mundo y en las circunstancias en las que estamos nosotros aquí vemos claramente que él estaba preso inclusive. Dice que Sedequías estaba preso en la cárcel y todo esto como consecuencia del hecho de que él había testificado en contra de lo que los demás profetas falsos hacían, que el juicio de Dios era inminente sobre la ciudad, que los babilonios definitivamente vendrían y tomarían la ciudad de Jerusalén, la destruirían por completo, y ya esto era una realidad inminente. ¿Por qué? Porque los babilonios estaban circundando la ciudad, la tenían sitiada. O sea que ya habían comenzado a padecer el hambre que él les había anunciado como consecuencia del sitio de Jerusalén. Era una disciplina divina que venía, y las circunstancias eran muy particulares. Fíjense que el versículo 2 lo dice. Dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías, ¿qué dice que estaba? No están conmigo. Yo pregunto a propósito para ver si están en el texto. Vuelvo de nuevo. Dice, y el profeta Jeremías estaba, versículo 2. ¿Cómo estaba Jeremías? Estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Bien, vamos a ver primeramente cuáles eran las circunstancias. Jeremías preso, la ciudad sitiada completamente, y lo que preconizaba todo esto era que venía una gran desgracia sobre la ciudad. Fíjense que era inminente, y cuando una situación como tal está, todo lo material se desprecia, lo único que le importa a las personas es salvar su vida, cuando ven que es inminente la destrucción. Bueno, tenemos los ejemplos hoy día en Gaza, en el sur del Líbano, en la misma Ucrania, en todo lo que es el este de Ucrania. O sea, personas que tenían su haber, su casa, su patrimonio, sus propiedades allá, de un momento a otro lo perdieron todo. No tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque la tierra había sido completamente asolada. Y estas imágenes que nosotros vemos con aquellas personas que ya no tienen el hogar, que tal vez con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo sembraron, realmente son tristes, pero son situaciones que se evidencian y que en este caso el Señor le estaba avisando a la nación que habría de suceder a través del profeta. Y consecuentemente a Jeremías no le había ido nada bien. Por ser fiel en cumplir con el mensaje, con la misión que Dios le había dado, estaba sufriendo sin lugar a dudas. Estaba preso, era como un delincuente, y no solamente eso, sino que lo habían expuesto para que fuese visto por los demás como tal. O sea, era un encarcelamiento espiritual, moral y físico que le estaban haciendo completamente. De manera que todos lo despreciaran, como si fuese un asesino o como si fuese un inocente. Pero ¿qué era lo que realmente había hecho Jeremías? Jeremías había ido en contra de la corriente, había vaticinado el juicio de Dios y había vaticinado inclusive más allá de esto, había anunciado o vaticinado el juicio que vendría sobre el propio rey. O sea que tuvo que tener mucho coraje realmente, pero las circunstancias lo ameritaban. Dice el versículo 4 que Sedequías, el rey de Judá, le dijo precisamente Jeremías, dice, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en la mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Había una serie de condiciones ya que eran adversas del todo, y consecuentemente cuando dicen el horno no está para galletitas, ¿verdad? Cuando las situaciones están difíciles, ¿cuál es el consejo? Manéjate con prudencia. Pero parecería que Jeremías no estaba haciendo eso de ninguna manera. Lo que yo sí sé, sin lugar a dudas, porque el texto me lo deja ver de una manera muy clara, que
en la antesala de la destrucción total que venía sobre la ciudad, y con la conciencia que tenía el profeta de que esto habría de suceder, estaba completamente convencido y seguro, no era el momento preciso para hacer operaciones inmobiliarias. No era un buen momento para que comprara nadie, porque no había ningún tipo de garantía sobre cualquier propiedad que se comprase, porque finalmente el acoso era inminente y la destrucción también lo era por igual. El horno no estaba para galletitas, ciertamente. El horno no estaba para galletitas. Vinieron circunstancias muy particulares con este sitio de Jerusalén, pero al mismo tiempo aparece una oportunidad, que es lo que vemos nosotros en los versículos que van del 6 al 8. Nosotros vemos acá que las oportunidades a veces vienen y a veces son de parte de Dios y otras veces no son de parte de Dios. Y tenemos que tener discernimiento para saber cuándo esto que parece fabuloso, que debemos echarle mano, que debemos hacerlo, viene de parte del Señor. Y en este caso, sin lugar a duda, era de parte del Señor. La oportunidad o la oferta que le estaba haciendo a Hananeel, a Jeremías, de que le comprase una propiedad que tenía en Anatot. Y Jeremías está preso en la cárcel y le están ofreciendo que compre una propiedad. Y Jeremías sabe que todo va a ser destruido. Pero esta oportunidad venía de parte del Señor. Y él lo que se preocupó fue por constatar que realmente venía de parte del Señor. Y cuando una oportunidad viene de parte del Señor, no es una oferta, hermanos, sepámoslo claro, no es del Señor. Si el Señor te abre una puerta y es Él que la está abriendo, no es si tú quieres que entre por ahí, es que tienes que entrar por ahí. Es una demanda de parte del Señor. Y Jeremías, convencido de que venía de parte del Señor, pues simplemente estaba dispuesto a obedecerlo, aún cuando realmente el horno no estaba para galletitas. Simplemente le iba a obedecer sin lugar a dudas lo que el Señor le mandara. Fíjense que el verdadero cristiano debe simplemente echarle mano a las oportunidades que el Señor le da. Y a veces lo referimos cuando hablamos de oportunidades a situaciones materiales o económicas, pero hay situaciones en las cuales Dios ha preparado un alma, ha sensibilizado un corazón para que nosotros obedientemente vayamos y nos acerquemos a ese corazón a hablarle de Cristo. Y las oportunidades a veces parecen pasar de delante de nosotros. Hay veces que tenemos personas cercanas, creyentes o no, pasando por situaciones de crisis y de necesidad. Y nosotros podemos ser un gran alivio y eventualmente también una gran solución o una gran medicina, un gran ungüento. Parece que está sufriendo, parece que está hiriendo. Y el Señor pone oportunidades delante de nosotros, pero si estamos concentrados en lo que parece lógico, en lo que nos conviene, en lo que podemos o no podemos, pues sencillamente vamos a dejar pasar las oportunidades. Y las oportunidades, cuando vienen de parte del Señor, no son opciones. Para un cristiano no, tenemos simplemente que echar mano de ellas y tenemos que hacerlo. Y muchas veces, hermanos, estas oportunidades, como el caso de Jeremías, que le están ofreciendo, que compre una propiedad que él no necesita, un hombre que está preso, un hombre que lo que está sufriendo, malpasando y que sabe que todo va a ser destruido, que todo va a ser como Gaza, por poner un ejemplo con estas imágenes tan terribles que vemos nosotros. Y sin embargo, él está dispuesto a obedecerlo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor presenta oportunidades, retos o demandas que están fuera de toda lógica. Espero que me estén copiando. A veces no parece lógico, no parece lógico, pero asegúrate, no de que sea lógico, sino de que sea de parte del Señor. Si no lo es, deséchalo, aunque sí parezca lógico. Deséchalo. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, y vino a mí Hananeel, hijo de mi tío, conforme, ¿a qué dice? A la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad. Aprovechando que el primo estaba preso, dice, bueno, yo voy a tratar de sacarle ventaja a esta situación, ¿verdad? Cómprame. Bueno, el hecho es que dice, compra ahora mi heredad, versículo 8, que está en Anatot, tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. ¿Y qué dice luego? Entonces conocí que era palabra de Jehová. El Señor le había advertido, le había avisado
que le iban a hacer esa oferta. Y cuando viene el primo y le hace la oferta, dice, ya, evidentemente es el Señor que lo está mandando a que me ofrezca esta propiedad. No era lógico, no era un buen momento, él no estaba en una condición en la cual podía negociar absolutamente nada. Estaba detenido, estaba preso en el patio de la cárcel del rey, de la casa del rey. Desechado completamente, a pan y agua estaba, lo dice en otros textos. Pero sin embargo, él entendió claramente que la venida del primo era una confirmación de lo que Dios le había mostrado. Hermanos, tenemos que apropiarnos de estas enseñanzas. Cuando sabemos lo que la palabra de Dios dice, cuando sabemos que Dios desea o demanda algo de nosotros, si somos cristianos, verdaderamente, tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo pura y simplemente, aunque no sea lo que parece más razonable. Bueno, para esto es necesario que una persona sea sincera consigo mismo, que quiera de verdad identificar la voluntad de Dios. Es necesario tener discernimiento espiritual, que fue precisamente lo que tuvo Jeremías. Jeremías tuvo discernimiento, dijo, bueno, Dios lo dice, el Señor me lo dijo, y ahora viene el primo con la oferta, definitivamente no me queda de otra, tengo que comprar la heredad, aunque no quiera, tengo que buscar esos chelitos, y tengo que hacer una escritura, y tengo que coger y traspasar el título de la propiedad, y tengo que obedecer lo que Dios dice, aunque yo sé que no la voy a ver ni yo ni mi familia, pero sin embargo debo obedecer. Dios, hermano mío, hermana mía, si eres una verdadera cristiana, Dios quiere que tú inviertas tu dinero, Dios quiere que tú inviertas tu tiempo, Dios quiere que tú inviertas tu vida en formar parte de sus planes, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Lo repito, Dios quiere que tú inviertas toda tu vida, todo lo que tienes, todo lo que tú eres, cual que sean tus circunstancias. A veces alguno piensa, pero ¿y qué puedo yo ofrecerle a Dios? Acuérdense de aquella viuda pobre que ofrendó más que todos, dando 2 blancas, porque entregó todo lo que tenía. Dios quiere todo lo tuyo, todo lo mío lo quiere el Señor. Y no estoy hablando de asuntos económicos, absolutamente. Estoy hablando de que un verdadero cristiano aprovecha las oportunidades que Dios le pone por delante, consciente de que viene de parte del Señor para obedecerlo y tirar para adelante, no obstante las circunstancias, en vez de verse a sí mismo en una actitud de pena o misericordia o autocomplacencia. Vimos las circunstancias y vemos la oportunidad que se le presenta a Jeremías. Vamos a ver ahora cuál fue su acción o su reacción. Vamos a ver los versículos que van del 9 al 15, nos hablan sobre esto. Fíjense cómo dice el versículo 9. Ya convencido de que era de parte del Señor, ¿qué hizo Jeremías? Versículo 9. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Del dicho al hecho, ¿verdad? Del dicho al hecho. Simplemente Dios lo dice y yo lo hago. Y anexo algo más que decía un predicador puertorriqueño que ya está con el Señor, dice, y no hago preguntas. Dios lo dice, yo lo hago y no tengo interrogantes. Después que yo sé que viene de parte del Señor, punto, ahí se acabó. Ay, hermano, hermana mía, si actuáramos así siempre, bajo convicciones bíblicas, en obediencia inmediata a lo que el Señor dice y cumpliendo con toda la formalidad que sea necesario. Porque nadie quiere coger las cosas en serio. Si tienes un don, si tienes un ministerio, si tienes una ordenanza, si tienes algo que llevar a cabo, es a la ligera que lo cogen. ¿Por qué no lo coges en serio? Porque simplemente no obedeces de una manera efectiva a lo que tú sabes que es la voluntad del Señor contigo y las oportunidades que te presenta y que te pone por delante. En los años de nuestra conversión, cada uno de los que nos convertíamos teníamos el anhelo de servir, de servir, de servir. Ahora hay que pedir, a ver quién quiere tener la paz, la consecuencia, la misericordia, la paciencia de servir en la casa y en la obra del Señor. Del dicho al hecho. Simplemente dice, y compré la heredad de Hanameel, dice, le pesé el dinero, dice,
y cumplió con toda la formalidad. Versículo 10 dice, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y le pesé el dinero. O sea, obedecí y obedecí con precisión, obedecí con exactitud y obedecí con transparencia. De manera tal de que a todos los que estaban en el patio de la cárcel le dije, mira lo que estamos haciendo con transparencia, miren los cuartos, se los estoy dando, miren el papel que estamos firmando y sellando. Con transparencia absoluta y total. Mostrando a todo el mundo la evidencia. Dice versículo 11, tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. O sea, simplemente fue expuesta a todo el mundo la negociación que se había hecho. Fíjense, aquí quiero también hacer una aplicación de esta realidad. Las vidas nuestras como cristianos tienen que ser una carta abierta, transparente a todos los hombres. Ahí veíamos cómo algunos senadores se quejaban de que se expusieran a través de los medios de comunicación, la prensa, etcétera, los bienes que tenían. Bueno, yo no voy a entrar en este tipo de crítica porque realmente no procede, pero sí puedo decir de una manera muy clara que nuestras vidas deben ser transparentes. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con plena transparencia. El apóstol Pablo decía a los corintios, nuestras cartas, le decía él a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Él dice, ustedes son cartas abiertas de Cristo para todos los hombres. Y así debe ser nuestras vidas. Así como hizo Jeremías, que dijo, viene la evidencia aquí, estoy haciendo una negociación con plena transparencia, certificando con testigos, tomando la carta o el título, sellándolo y exponiendo claramente la negociación a todos. Y esto es bien interesante, porque tenemos una aplicación muy clara de cómo nosotros debemos hacer las cosas. Debemos actuar en obediencia a lo que el Señor manda bajo convicción y debemos cumplir con todo tipo de formalidad de una manera transparente. A veces parecería que algunos cristianos se avergüenzan de ser de Cristo por la manera tan velada, tan indirecta, como evidencian o testifican de Él. El himno dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo mi vida el Señor. Y debemos manifestar a los hombres, a las personas, a los familiares, a los amigos, a los adversarios. Debemos manifestar claramente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser carta abierta de Dios para todos los hombres. Jeremías fue formalista, cumplió con toda formalidad, cumplió con todo lo que humanamente y legalmente debía hacer, pero además de esto no tuvo ningún inconveniente en mostrar a todos los que estaban alrededor de él la sobriedad y la seriedad de su negociación, manifestando con esto que lo estaba haciendo a la sorpresa de todo el mundo en una época en la cual no era lógico que nadie comprara algo que próximamente no iba a existir, simplemente manifestando que era un testimonio claro de su obediencia a lo que Dios le había mandado hacer. Con sus hechos, Jeremías estaba mostrando la confianza que tenía en la esperanza y las promesas del Señor. Eso era lo que estaba evidenciando. Él estaba como cristiano, yo obedecí lo que el Señor me dijo, porque yo confío en las promesas y tengo mi esperanza puesta en Él. ¿Y cuáles eran estas promesas? Versículo 12 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y la carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Eran promesas que Jeremías estaba completamente seguro que porque venían de Dios iban a cumplir, aunque no parecería algo evidente ni próximo, mucho menos. Jeremías estaba haciendo una inversión a largo plazo de la cual él sabía que no iba a tener un usufructo directo. Y es interesante porque así son las recompensas o los beneficios que recibimos los cristianos cuando hacemos inversiones en la obra del Señor.
Cuando en obediencia al Señor simplemente nos entregamos en obediencia a Él y hacemos lo que no parece lógico, pero que es su voluntad. La Biblia dice claramente que es una inversión a largo plazo lo que hacemos, porque nuestra recompensa la recibiremos de Dios en el reino de los cielos. Habrá un momento en el cual el Señor dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Jeremías estaba haciendo una inversión a largo plazo. Hace muchos años me regalaron, y la tengo ahí en el armario de mi cuarto, algo que dice más o menos lo siguiente, siempre se me olvida y otras veces lo he citado. Dice: el trabajo en la obra del Señor paga poco, pero los beneficios del retiro son una cosa del otro mundo. Y es verdad, es en el otro mundo que vamos a recibir los beneficios del retiro. Pero hay algunos que se retiran aquí. Prefieren la pensión de ahora aquí y no la pensión espiritual. Hermanos, Jeremías del dicho se fue al hecho. Accionó en consecuencia de su fe y su convicción de que era la voluntad del Señor y compró esa heredad porque sencillamente Dios se lo dijo. La costumbre era la siguiente. O sea, las heredades no debían pasar de una familia a otra o de una tribu a otra. O sea, debían mantenerse dentro de la familia, dentro del parentesco, las heredades. De manera que no se dividiera aún más la tierra. Cada vez que venía una herencia, un fallecimiento, una herencia, la tierra se fuera repartiendo, dividiendo. El hecho es que él estaba en una situación crítica, sin ningún tipo de posibilidades de reevaluación de la inversión que estaba haciendo, pero estaba dispuesto simplemente a obedecer, del dicho al hecho. Ahora apareció un interrogante, y la interrogante nosotros la vemos en el versículo 17. Él da por sentado que Dios es omnipotente y es omnisciente, sin lugar a dudas, pero hizo la compra, aunque tenía una serie de interrogantes. Dice en el versículo 17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Él da por sentado que Dios puede hacerlo todo, pero en el versículo 19 dice: grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Él parte del hecho de que reconoce ciertamente que el castigo que viene sobre la nación, sobre la ciudad de Jerusalén, es fruto del pecado de ellos mismos. Todas estas son premisas para la interrogante que viene a la larga. Dice, no se trata en el caso de Jeremías de que dudaba, sino que él no entendía, ¿verdad?, por qué el Señor le estaba pidiendo comprar esa heredad. Pero primero obedece y después entonces se cuestiona el por qué el Señor lo haría. En el versículo 25 dice: oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Su lógica le decía que no tenía sentido. Él tenía interrogantes, él tenía preguntas todavía, pero ya había comprado, ya había obedecido, ya se las había arreglado para desde su posición crítica poder llevar a cabo la misión que el Señor le había encomendado. Y también hay una aplicación muy práctica aquí, hermanos, y es el hecho de que nosotros no tenemos por qué comprender todo lo que Dios quiere para entonces nosotros obrar de acuerdo a lo que sabemos que es su voluntad. ¿Cuánto comprendes de la palabra de Dios? ¿Cuánto comprendes de la salvación? ¿Cuánto comprendes de Jesucristo? Pues sencillamente, en función de lo que comprendes, obra en consecuencia, obedece. Llévalo a cabo, llévalo a cabo. Obedece en lo que tú sí entiendes que es la voluntad de Dios. En lo que claramente, bajo convicción propia, tú sabes que la Biblia te muestra que Jesucristo espera de ti. Si es que dice ser cristiano, si es que dice ser cristiana. Jeremías estaba claro en eso. Tenía interrogantes, le dice: Señor, pero tú me dices, cómprate por heredad el dinero y pon testigo, aunque la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos. Pero ya había comprado, ya lo había hecho. Primero obedeció y después se quedó
con la interrogante, ¿verdad? Hermanos, no va a ser nunca una excusa, yo no sabía, o no entendía, o no era lógico. Obedecen lo que entienden. El que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Hemos visto entonces las circunstancias de Jeremías, la oportunidad que se le presenta, la acción de Jeremías. Hemos visto la interrogante que tuvo y ahora vamos a ver las promesas del Señor. Versículos 37 al 44. Lo primero que el Señor le promete, que van a retornar. Que a pesar de que Él iba a permitir que se fueran cautivos, Él los iba a retornar. Habrá un remanente que volvería de nuevo a la ciudad y que la reedificaría. Lo vemos en los libros de Esdras y Jeremías de una manera muy clara. Después de 70 años, conforme al patrón y el tiempo que Dios determinaría, pues volverían un grupo y les sería permitido reedificar la ciudad y las murallas y el templo, sobre todo el templo. Versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Eran las promesas del Señor. El Señor le estaba prometiendo que retornarían, que los ampararía y que los protegería. Después dice, en el versículo 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. El Señor estaba prometiendo que establecería con ellos un vínculo muy especial, un vínculo tal que los identificaría con Él. Ya vendrían a ser el pueblo de Dios, en vez del adversario de Dios, el pueblo que adversaba a Dios, que desobedecía a Dios, que llegaba inclusive a ofrecer a sus hijos en sacrificio a los Baales, cosa que dice el Señor, yo nunca os mandé a hacer eso. Dios le está prometiendo que retornarían, que los ampararía, que los protegería, que establecería un vínculo muy especial con ellos. Y fíjense cómo lo dice el versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios le está prometiendo que transformaría su naturaleza pecaminosa. Dice, yo le voy a dar un corazón nuevo. ¿Sucedió? Sí. ¿Va a suceder? También. En el tiempo de la restauración de la ciudad y el templo, Dios dispuso el corazón de aquel grupo que volvió, a fin de que en obediencia al Señor se entregaran por completo a la reconstrucción de la ciudad en adoración al Señor. Y el Señor los protegió. Y no hubo Sanballat, ni Gesén, ni Tobías que pudieran oponerse a él, porque aún el corazón de Ciro, el rey, lo inclinó a su favor. Y el Señor le dio una actitud nueva, una oportunidad nueva, un camino nuevo. Es parte de las promesas que tiene el Señor. No importa la situación en la cual nosotros nos habíamos visto. En nuestra vieja vida, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasan. Dios hace una criatura nueva dentro de nosotros, nos da un corazón nuevo, le llama un corazón de carne para que le amemos de todo corazón. Perdona nuestras iniquidades, la echa a un lado y no la ves más. Es una oportunidad preciosa la promesa que el Señor tiene para aquellos que realmente son cristianos y que están dispuestos a obedecerle, no importa la circunstancia ni el costo que significa. Fíjense otra promesa del Señor. Habla de un pacto, versículo 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor está prometiendo una bendición, una prosperidad y su favor, su mano favorable a favor de ellos. Hermanos, cuando las cosas parezcan no tener solución, cuando parece todo estar perdido, Dios siempre tiene promesas de bendición para los que considera suyos. Acuérdense, es el amor de un padre hacia sus hijos. Si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad somos cristianos, si de verdad
hemos obedecido aquel llamado del Señor y si de verdad tenemos la disposición, voluntad y propósito de obedecerle en nuestras vidas, conscientes de que no importa la circunstancia, el riesgo, el peligro o lo que aparente ser lógico, si de verdad queremos obedecerlo, Dios tiene necesariamente que ser fiel a sus promesas. Y Él nos va a guardar, Él nos va a bendecir y Él nos va a prosperar. Es lo que le estaba prometiendo acá. Versículo 41. Me alegraré con ellos haciéndole bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi... Es Dios que está hablando, ¿eh? Dice, los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón, el corazón de Dios, de toda mi alma, la voluntad divina. Dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Del dicho al hecho. Dios siempre es fiel a sus promesas. Dios promete y Él cumple. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. El verdadero cristiano no es el que dice que es cristiano. En el medio nuestro tiene poco valor eso. ¿Por qué? Porque se supone que profesamos todos la religión cristiana. El país entero. Entonces, ¿yo era cristiano antes de ser cristiano? No. Yo era una persona religiosa o no religiosa, pero no era cristiano. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, me dio un corazón de carne y puso su mano sobre mis pecados, lavó con su sangre mi culpa, me perdonó. En ese día, en ese momento, vine a ser un verdadero hijo de Dios. Y tal vez tú también, si no lo has sido, podrás serlo también. Entonces las promesas del Señor se cumplirán también para ti. El verdadero cristiano es el que pasa del dicho al hecho. No de decir yo soy cristiano, sino a realmente convertirse a Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados, clamar a Dios por misericordia y bondad, para que Dios tenga piedad de él, se compadezca y le lave sus pecados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y venga a ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. No es decirlo, es hacerlo. Jeremías pasó del dicho al hecho. Y yo te pregunto a ti, si ese es tu caso, ¿cuánto vas a esperar para pasar del dicho al hecho? No se trata de congregarte en una iglesia cristiana. Y ya tengo que hacer así hasta de las iglesias, porque hay muchas iglesias cristianas que ni son iglesias ni mucho menos cristianas. Se trata de haberte arrepentido de tus pecados, clamado por la misericordia del Señor y haber recibido el Espíritu Santo, el perdón y la vida eterna. Haber venido a ser un hijo de Dios por la fe y un discípulo de Cristo por obediencia. Hermanos, el verdadero cristiano tiene sus esperanzas puestas en Dios y en las promesas de Él, que van mucho más allá de las circunstancias por las cuales esté pasando. Tenemos el ejemplo de Jeremías ahí muy claro. Yo no sé si tú quieres tener un corazón nuevo, andar en un camino nuevo, si quieres acogerte al pacto eterno de Dios, si quieres recibir el perdón de los pecados, si quieres ser objeto de la misericordia de Dios. Pero si es así, pues simplemente del dicho al hecho. Póstrate delante del Señor, clama a Él y no lo suelte hasta que no te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la riqueza de tu palabra, Señor.
Gracias por los ejemplos de fidelidad de parte tuya, Señor, y de tus siervos que pones en ella. Gracias porque nos permite, Señor, conocerla. Muchos no tienen esa oportunidad de tener una Biblia delante de sus ojos. Y gracias, Padre, porque nos permite reflexionar sobre las enseñanzas que tú nos traes a través de ella. Da convicciones, Señor, a nuestras almas, a nuestros corazones. Ten misericordia, Señor, de los que creyendo ser cristianos todavía no lo son, porque no han obrado en consecuencia, arrepintiéndose de sus pecados, aunque se congreguen con nosotros, Señor. Esta mañana tenga bien, Señor, apiadarte de cada alma, Señor, que engañada no ha pasado del dicho al hecho. Y te pedimos, Señor, tu bendición y que nos despidas y nos lleves con bien a nuestros hogares, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Dios, Señor y Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.